Bendiga, hermanos, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, pastor, buenas noches. Pastor Ari, Dios le bendiga. Pastor Maestro Ramos ya está también en clase, ¿verdad? Le damos la bienvenida, ¿verdad? Pero también vamos a orar antes de comenzar, hermanos. Les pido que elevemos una oración para comenzar esta clase, ¿verdad? Y posiblemente nuestro pastor de área, Ariday Candanos, estará presentando al maestro, hermanos. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche nuevamente por permitirnos estar en esta clase que es hermenéutica. Te pedimos, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor. Seas tú, Padre amado, el que nos esté mostrando, Señor, tu riqueza, Señor, que estará siendo compartida por el Maestro, ¿verdad? Ramos, Señor, te pido, Señor, le bendiga, Señor, le dé, Señor, palabras, Señor, que tu pueblo, Señor, necesita, Señor, aprender. Te pedimos, Señor, le uses de gran manera como cada uno de los profesores que ya han compartido, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos estamos. Amén, aleluya. Dios le bendiga, bienvenido, Pastor Ramos, ¿verdad? Que será el maestro, ¿verdad? Y así se lugar al Pastor Ari para que lo esté presentando. Adelante, Pastor Ari. Amén. Muchas gracias, pastor Valentín. Pues, hermanos, que el Señor les bendiga a los que ya están conectados, los que no, espero que pues pronto se estén conectando. Como saben, esta es nuestra tercer materia que estamos ya, que estamos a punto de cursar en este seminario, perfeccionando a los santos. Amén, ese propósito. ¿Por qué? Porque tenemos una visión que es alcanza al perdido, capacita al alcanzado, y para ello pues estamos llevando esta labor. Y pues nuestra siguiente materia, como saben, las materias pasadas constan de 8 clases por materia, solamente a excepción de que si algún maestro necesita más tiempo, se le puede extender a 2 clases más, de lo contrario son a 8 clases. Entonces, hermanos, nuestro siguiente exponente es el pastor Andrea Ramos, será el maestro en esta ocasión, hermanos. Le tenemos la confianza. Yo personalmente he estado con él cuando estuve en el área 3. Nos impartió algunas enseñanzas y yo creo que Dios le ha dotado de capacidad para dar esta clase, y pues tenemos la confianza, hermanos, de que pues cada siervo da conforme Dios le ha dado, ¿verdad? Conforme a su capacidad, dijo Jesús acerca de los talentos. Entonces creo que Dios le ha dado capacidad al pastor Andrés, y pues aprendamos, hermanos, aprendamos, estemos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos, porque esto es con el propósito de que posteriormente ustedes sean quienes estén compartiendo la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar a cómo interpretar cómo se interpreta la palabra de Dios, pues para que no digamos, para que no usemos la eisegesis, ¿verdad? La exégesis es extraer la riqueza del texto, pero eisegesis es ponerle lo que yo creo que es. Entonces, la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, que no es de interpretación personal. Entonces, nadie tiene el derecho de interpretarla a su manera. Para ello tenemos que estudiar, para que digamos lo que Dios quiso decir en el verso y en el tiempo adecuado. Para ello, Pastor Andrés, pues la audiencia es de usted. Adelante, hermanos. Solamente quiero hacerles saber, yo estoy esperando unas familias ahorita. En lo que llegan voy a estar con ustedes, pero después tengo que salir. Pero si Dios permite, ya en las siguientes clases voy a estar bien con ustedes. Amén. Así es que, por favor, Pastor Andrés, adelante. Amén, hermano Aridaí, Dios le bendiga. Gracias por esa confianza, amén. Y hermanos del instituto, Dios los bendiga en esta noche, como ya mi hermano Aridaí me ha presentado, ¿verdad? Soy el hermano Andrés Ramos Perea. Actualmente estoy pastoreando la iglesia en Conroe, Texas, ya hace algunos años. Y pues gracias al Señor que hemos estado caminando en el Señor algún tiempo ya, desde que nos hemos convertido al Señor en el 95. Ya precisamente en este mes pasado de julio cumplimos ya 30 años en el Evangelio. Así que es un gusto conocerle a ustedes, saber que
siguen habiendo hermanos que se quieren preparar para, pues, para la palabra del Señor, para el servicio, para predicar el evangelio a las almas perdidas, y en la iglesia aún también, porque se necesita de todo. Dios mismo dice la palabra en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice a fin de perfeccionar a los santos. Así que cada uno de nosotros somos importantes en el evangelio, cada uno con su don que Dios le ha dado. Tenemos varios dones en la palabra y son precisamente, dice la palabra, para la iglesia. Así que cada uno de nosotros, amén, pues Dios nos ha de dar el don que Él quiere que nosotros lo pongamos a trabajar. El Evangelio dice claramente que el Señor nos da conforme a nuestra capacidad. No nos da todos los dones, quizá no tenemos la capacidad para poder llevar algún otro don, pero el don que Dios nos dé, hay que aprovecharlo y hay que compartirlo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Con esta presentación, amén, en este día estaremos aprendiendo lo que es la hermenéutica, una clase muy importante para los siervos del Señor, una clase, amén, que se necesita en realidad, aleluya, para poder saber lo que dice la palabra del Señor, porque mucha gente ha leído la Biblia, eso es innegable, pero no todos la interpretan de la misma manera. Gracias a Dios, nosotros tenemos un trayecto ya de 2000 años desde que fue escrita la Biblia, y los siervos que nos han antecedido nos han ido dejando la manera de cómo poder interpretar la Biblia. Si estuviéramos en el primer siglo, quizás entenderíamos la Biblia de diferente manera, pero ahora que ya tenemos 2000 siglos, 2000 años de trayecto, ha habido personas, ha habido teólogos que han ido discerniendo lo que es la palabra del Señor y han dicho la manera de cómo podemos nosotros interpretarla. Ese es precisamente el trabajo de la hermenéutica. Cuando te daba la tití, cuando te cargaba, entonces... Hermana María Vaz, por favor, apague su micrófono. Gracias. La materia de hermenéutica tiene el propósito de estudiar las reglas de interpretación de la Biblia, sus figuras, sus tipos y sus símbolos. La hermenéutica, hermanos, como algunos ya quizá lo saben, algunos hemos estudiado en el seminario que estamos cursando en México, pues nos han enseñado, aleluya, cómo es que se debe de interpretar la Biblia. Y sinceramente, en el tiempo que llevamos en el Evangelio, muchas veces no sabemos lo que dice, solamente decimos lo que creemos que dice, pero no es así. Así que es importante saber lo que dice la palabra del Señor. Para apoyarnos, estamos utilizando el libro de la hermenéutica bíblica. Ya en el material ya se los vamos a mandar para que usted vea la bibliografía. Este libro es el que se utilizó en el seminario y me parece muy bien poder compartirlo. Se llama Hermenéutica Bíblica, de E. Lund y de A. Luz. Es un libro muy sencillo. Si lo quiere conseguir, es muy barato, vale como 10 o 11 dólares. Y rápido se lo traen al otro día, se lo llevan. También vamos a necesitar lo que es la Biblia. Originalmente o normalmente la iglesia ICAP utiliza la versión 1960. Nuestros siervos en México, ellos utilizan la 1909. No hay gran diferencia, solamente cambia un poco el lenguaje, pero es la misma versión, la 1960. Le decimos esta Biblia para que podamos estar
de acuerdo y no vayamos a utilizar a alguien que utilice la Biblia, por ejemplo, la de las Américas, la nueva versión internacional, la del Dios viviente. Y hay muchas traducciones que hoy en día están saliendo, pero para usos de este instituto queremos utilizar la Reina Valera 1960 para que podamos estar todos de acuerdo y cuando leamos la Biblia, pues sepamos que es la misma traducción. Amén. Yo tengo problemas con mi pantalla, pero voy a tratar de ver si puedo compartir la pantalla. Le mandé al hermano Valentín Pedraza las clases para que me pueda poner la primer diapositiva o a la primer página y de esa manera podamos nosotros ir todos en el mismo estudio. Amén. Sí, pastor, ya la vamos a compartir ahora mismo, pero también quisiera decirle a todos los estudiantes que también ya se les mandó en el grupo de WhatsApp. Ya están los documentos también, por si alguien los quiere abrir ahí de esa manera todos lo vamos a tener. Y si alguno no está en el grupo de WhatsApp, pues los secretarios yo creo que todos están ahí para que se las puedan enviar a sus alumnos, hermanos. Y también está en la clase en Classroom, ahí también las pueden bajar y ya así todos llevamos. Pero ya la estamos compartiendo, pastor. Ya, adelante. Amén, hermano, gracias por esta ayuda. Será verdad que nosotros estamos de la vieja escuela y por eso no entendemos mucho de lo que es la tecnología, pero gracias a Dios que para ello también hay siervos que pues se han esforzado en ello y gracias, verdad, que puede usted transmitir esta diapositiva. Para empezar, hermanos, quisiera decirles que estamos en las clases virtuales. Como saben, la clase virtual significa que estamos delante de una pantalla. Y para poder saber que tenemos 57 participantes ahorita, pues número uno, tienen que estar apagados sus micrófonos para que no se interrumpa la clase. Número dos, su pantalla tiene que estar prendida para que yo sepa quién es usted. Porque hay ocasiones que apagan todas las pantallas y no sabemos con quién estamos hablando. Quizás estamos hablando solos. Y por eso es muy importante también que las clases virtuales estamos interactuando entre nosotros. Número 3, las preguntas que usted quiera hacer en el transcurso de la clase tiene que ser del tema que estamos viendo, para que no nos salgamos o nos adelantemos en algún otro tema. Quizá alguien diga, oh, eso ya lo sé, y hermano, ¿qué significa esta palabra? Pero si no le hemos visto todavía, sería contraproducente que le diéramos el significado si no estamos viendo esa palabra. Así que es muy importante que estemos todos de acuerdo para que estemos en un mismo sentido y en una misma línea. De esa manera poder aprender lo que es la palabra del Señor. Así que como introducción a la hermenéutica, en esta primera clase, que tenemos 8 clases, ya les mandé las 8 clases en un PDF para que usted pueda ver. Y si usted quiere adelantar para la próxima semana, pues puede ver la clase número 2 y de esa manera, cuando ya estemos el próximo martes, si Dios permite, estemos todos, ¿verdad? Ya sabiendo lo que se va a enseñar en esa ocasión. Amén.
De esta manera, amén, quisiéramos empezar la clase. Como introducción a la hermenéutica viene del griego hermenebein, que significa interpretar. Como la palabra significa interpretar, es una palabra que nos enseña precisamente la manera correcta e inteligente de lo que quiere decir el texto. Esta hermenéutica no solamente se utiliza en lo que es la Biblia, en lo que es el cristianismo. Todas las interpretaciones difieren según sea la religión que sea. Todos tienen una interpretación diferente por la manera de cómo ellos creen. Si nosotros vamos a hablar ahorita conforme a nuestro instituto ICAP, pues vamos a estar todos de acuerdo en lo que dice o en lo que se ha estipulado en la iglesia ICAP. Las otras denominaciones también han interpretado la Biblia a su manera de ellos. Y es por eso y necesario que nosotros sepamos qué es lo que dice exactamente el texto. La hermenéutica forma parte de la teología exegética, o sea, la que trata de la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. Ya han tenido alguna clase de la exegesis, es la que estudia los textos y la gramática, por ejemplo, que muchas veces nosotros como cristianos no sabemos la gramática y es muy importante en la exegesis. Ustedes aprendieron la sintaxis, por ejemplo, que es la que une los textos, que une los versículos, que muchas veces nosotros no utilizamos esa sintaxis. No ponemos los adverbios, los sujetos, los verbos, los adjetivos, los pronombres, y por eso es que pierde muchas veces el significado un texto en particular. También se le conoce a la hermenéutica como el arte de interpretar los textos, es lo que dice el diccionario. Se deriva del dios griego Hermes. ¿Ha escuchado usted la mitología griega? Bueno, en la mitología griega sabemos que hay muchos dioses y cada dios tiene un trabajo. En este caso, Hermes era el portador de la palabra o el mensajero de los dioses. Las Santas Escrituras, hermanos, fueron inspiradas por Dios, según dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Ya todos lo sabemos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21 también nos dice que toda la palabra que fue escrita no fue inspiración de los hombres, sino fue del Espíritu Santo. Entonces es muy importante saber que la palabra fue inspirada por Dios y que no tiene ningún error. ¿Qué sucede, hermanos, si tiene algún error? Porque hoy en día este libro ha sido el más atacado. Hay muchas escrituras hoy en día en el mundo, pero la Biblia es el que ha sido más atacado, diciendo que es una interpretación de hombres, diciendo que tiene muchos errores, diciendo que no concuerda con lo que está en la historia, por ejemplo. Y hoy en día la arqueología ha demostrado la veracidad de la palabra del Señor. Hermano Valentín, baje la diapositiva anterior. Todavía no pasamos en la anterior. La primera, hermano. Amén. Ahí en la primera. Cuando hablamos de que la Biblia, hermanos, es inspiración de Dios, la mayoría de las personas pensamos que como es inspiración de Dios no contiene errores. Y es que nos vamos creyendo que todo lo que es inspirado de Dios es como que si fuera una revelación, como que si Dios estuviera dictándole el mensaje al escritor. Y no,
Cuando una persona está inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo, esta persona escribe lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que ha sentido. Y por eso es que vemos en la Biblia asesinatos, adulterios, fornicación. Vemos pecados que la gente hoy en día ha dicho, ¿por qué es que la Biblia está hablando de pecado, por ejemplo? ¿O por qué la Biblia es machista? ¿O por qué la Biblia tiene muchos errores? Sinceramente, hermanos, las escrituras fueron inspiradas por Dios a esos siervos santos que en su momento el Espíritu Santo les habló y les dijo, escriban lo que ustedes saben. No fue un dictado directamente de Dios. Es el primer error que cometemos como cristianos, creyendo que, como dice la palabra, que es inspiración de Dios, creemos que fue un dictado directamente de Dios hacia los siervos. Y no fue un dictado directamente de Dios, sino que fueron inspirados solamente. En el momento en que estaban llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a escribir lo que ellos sabían, lo que ellos habían vivido o habían visto. Moisés, por ejemplo, escribió el Pentateuco. Es posible que Moisés supiera todo lo que escribió, y en el momento de la inspiración Dios solamente le recordó lo que tenía que escribir, porque obvio no está escrito todo lo que sucedió en el Génesis. Génesis abarca un periodo muy, muy grande hasta el final, de cuando ya van a llegar, diríamos, a Egipto. Ve usted la trayectoria, todo lo que sucedió solamente en Génesis. Ya en Éxodo se para un poquito y ahí sí ya está escribiendo Moisés lo que ha visto, el encuentro con Dios y lo que ha ido viviendo poco a poco unos 40 años en el desierto. Por eso la inspiración de Dios, cuando alguien dice es que la Biblia tiene errores, no es que tenga errores. Dios avala la interpretación, la inspiración que le dio a los siervos cuando en ese momento estaban llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa, hermanos, con los errores que hoy en día la gente piensa que tiene la Biblia? Es por la traducción. Dios avala la inspiración, pero la traducción es traducción de hombres. Y ahí es donde muchas veces nosotros tenemos los errores, que la gente hoy en día ha querido contradecir la palabra de Dios en las traducciones. Y si usted se da a la tarea de investigar cuántas traducciones tenemos, oiga, va a encontrar miles de traducciones de diferente manera. Y es por eso que hoy les digo, la Biblia fue inspirada por Dios y Dios avala la inspiración, pero no la traducción. La traducción es por parte de los hombres. Y ese es el problema. Tenemos dos tipos de traducción, hermanos. De todas las Biblias que tenemos hoy en día, solo dos tipos de traducción tenemos. La primera se llama la de equivalencia formal y la segunda de equivalencia dinámica. ¿Qué significa, hermanos? La primera, la equivalencia formal dice intenta comunicar el contenido del pasaje de la manera más literal posible, palabra por palabra, como los escribas antiguos. Y ahí usted se va a dar cuenta en la primera traducción que Biblia es una que realmente está pegada a los textos bíblicos originales. Bueno, decimos originales, pero en realidad no tenemos ningún original, todos han sido copias de copias. Pero para entrar un poco de reseña, hermanos, los escribas eran muy meticulosos en la traducción de la Biblia.
Cuando hablamos la traducción es porque la estaban escribiendo, pero no estaban interpretando nada. Solamente estaban pasando palabra por palabra. Ellos no copiaban como muchas veces nosotros leemos. La primera parte que dice aquí dice forma parte de la teología y lo escribimos, forma parte de la teología. No, ellos los escribas tenían un cuidado tan especial que lo que hacían es que era forma y escribían la palabra forma. Terminaban la palabra forma y veían otra vez el texto y decían parte y escribían parte con ese sumo cuidado. Por eso era palabra por palabra que ellos escribían la Biblia o las traducciones que les encargaban. No es como hoy en día nosotros hemos visto que con la tecnología le prendemos la computadora o el micrófono del celular y le decimos a la IA, escribe este texto y le empezamos a dictar. Y la inteligencia empieza a escribir, pero usted se da cuenta que cuando usted puso coma, ella le puso coma, no le puso el signo de coma, sino que le puso coma. ¿Por qué? Porque no está traduciendo como nosotros. La inteligencia es muy buena, no digo que no, pero solamente hace lo que nosotros le decimos que haga. Esta de equivalencia formal, por eso utilizamos nosotros la Reina Valera 1960 o la 1509 que empieza, y de ahí en adelante empiezan todas las traducciones. Usted abre una Biblia de la Reina Valera, usted se va a dar cuenta que la primera versión fue en los 1500 y luego en los 600, luego en los 700, hasta llegar a la 1909 y luego de ahí se brincó hasta la 1960, que es la que tenemos. Es la misma Biblia pero revisada. Ahora salió la 2000, luego salió la 2020, solamente es revisada, pero es la misma Biblia Reina Valera de equivalencia formal. ¿Qué significa eso? Que cuando Casidoro de Reina empezó a traducir la Biblia de los originales que ellos tenían, lo hicieron así como los escribas, palabra por palabra. Ellos no se brincaban ni siquiera un espacio, ellos tenían que ver una palabra y la escribían. Por eso es que se cree que nosotros, al leer la Reina Valera, tenemos la Biblia más original de los originales, o la traducción más original de los originales. No cambia. Cambian las revisiones quizá por alguna palabra que ya no se utilizaba y que ahora se utiliza. Vemos pollino, vemos asno, vemos burro, vemos animal de carga. Es la misma palabra que quisieron decirnos los antiguos, pero no cambia el significado. Un asno y un pollino es lo mismo, o un burro es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo animal que desde antes hasta nuestros días tenemos. Así que tenemos, hermanos, la Reina Valera 1960 como equivalencia formal, y también se cree que la Biblia de las Américas está escrita como equivalencia formal. Personalmente nosotros no recomendamos mucho la Biblia de las Américas, porque le han quitado el nombre de Dios. Si usted agarra una Biblia de las Américas, usted se va a dar cuenta que ya no tiene Jehová. Los Salmos, por ejemplo, 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la Biblia de las Américas dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si usted ve todas las palabras de Jehová en nuestra Biblia y las compara con las de las Américas, no tiene Jehová, solamente tiene el Señor. Y el Señor es una palabra muy estándar, se utiliza para todos, tanto para buenos como para malos. Entonces es muy importante saber nosotros que cuando una Biblia tenga en la traducción la palabra Jehová, significa que están agarrando el nombre de Dios que le dio a Moisés
ahí cuando estaba en la zarza. Ese es un tip que les doy. Cuando usted agarra una Biblia y la lea, solamente compare el Salmo 23. Y si no tiene Jehová, bueno, pues es una traducción que quiere ser moderna y quizás es de la equivalencia formal, pero le han quitado lo más importante, que es el nombre de Dios. El nombre de Dios es muy importante, hermanos, para nosotros como cristianos. La de equivalencia dinámica, esta intenta transmitir la idea del texto de acuerdo a la interpretación de cada uno de los traductores. Fíjese nada más. Por eso usted se da cuenta cuando lee alguna traducción moderna, como que trata de decir lo mismo, pero cambia su significado al final, porque solamente leyeron el texto original y la persona se puso a pensar qué significa esto. Y entonces lo escribieron. Y estas Biblias son un poco más, diríamos, light. La gente lo entiende más fácil, ¿cierto? Pero no le toman tanta importancia, tanta reverencia como el verdadero cristiano debe de tomarle. La equivalencia dinámica, hermanos, tenemos algunos ejemplos como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, en especial la nueva versión internacional. Cuando salió en el 2000, yo me compré una para analizarla y me di cuenta que en realidad sí, tiene muchos textos que no aparecen. Eso se los digo personalmente porque yo me di a la tarea de estudiar esa Biblia y sacar versículo por versículo lo que estaba y lo que no estaba. Y le encontré infinidad de textos, algunos a la mitad y algunos simplemente no aparecen. Lea usted una Biblia en Reina Valera y compárela con una nueva versión internacional y ahí usted se va a dar cuenta que no tiene muchos textos bíblicos. Por eso es muy útil hoy en día, en la modernidad es muy útil la nueva versión internacional porque habla muy claro, pero no tiene muchos textos que al final sirven como base a nuestra fe. ¿Sí? Es igual como la traducción que usan los testigos de Jehová. Ellos no tienen también algunos pasajes. Igual así la equivalencia dinámica. ¿Por qué le digo esto de las traducciones, hermanos? Porque según el apóstol Pedro en su carta segunda, capítulo 3, verso 16, hablando de las epístolas de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Dese cuenta, hermanos, que ya el apóstol Pedro ya estaba diciendo que había gente en su tiempo, estamos hablando del siglo I, que había gente que no entendía lo que escribía el apóstol Pablo. Pero no lo entendían porque no estaban leyéndolo correctamente. Hoy en día nosotros ya entendemos bien porque tenemos a la par el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y la mayoría de la parte del Nuevo Testamento tiene referencias del Antiguo Testamento. Y ahora sí, por eso podemos entender lo que estaba diciendo el apóstol Pedro, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, lo que estaban hablando los evangelistas. ¿Por qué? Porque tenemos ya ahora un contexto que es el Antiguo Testamento. Es muy importante por eso entonces que nosotros no torzamos, como dice el apóstol Pedro, las escrituras. ¿Por qué hoy en día no tenemos una sola iglesia y tenemos miles de iglesias y diario salen muchas iglesias o denominaciones? Por su interpretación, hermanos. Por la mala interpretación. Cuando ellos interpretan mal la escritura,
da cavidad a ideas diferentes. Si hoy en día todas las iglesias nos uniéramos y leyéramos la misma Biblia, no habría los errores de los papistas, por ejemplo. La Iglesia Popular tiene ideas muy, muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios, aunque ellos defiendan la Biblia. Y en especial defienden la Biblia porque dicen que nosotros como cristianos le quitamos 11 libros. La Biblia católica tiene 77 libros y nosotros tenemos solamente 66 libros. Cuando se fundó el canon bíblico en el 325 con Constantino el Grande, y se decidió de ahí en adelante qué libros iban a ser canónicos y qué libros no iban a ser canónicos, hubo un estudio específico y muy detallado para saber cuáles libros iban a pertenecer al canon, que significa regla, y cuáles no iban a servir en el canon bíblico. Se usaban en la iglesia algunos escritos, pero ya no formaban parte de lo que era el canon bíblico que se iba a quedar como oficial. Oficialmente nosotros solamente tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hay denominaciones, hermanos, que por un solo pasaje tienen esa creencia y abren su denominación, abren su iglesia. ¿Pero por qué lo hacen, hermanos? Porque interpretaron mal la palabra del Señor. Tenemos a los papistas, a los edistas, a los ruselistas. Y hoy en día podríamos mencionar muchos que han sacado un texto sin el contexto o un contexto sin el texto y han dicho esto significa esto. Y abren su iglesia porque creen que están interpretando bien la Biblia. Escuché a un predicador decir que ellos predican el Evangelio de la Prosperidad porque Jesús predicó riquezas. Dice, es más, vean ustedes cómo es que entró a Jerusalén. Él entró montado en un pollino. Y un pollino en sus tiempos era un Rolls Royce de nuestros días. Oiga, ¿hasta dónde llega la mala interpretación? Cierto que en los tiempos bíblicos un pollino o un asno tenía mucho valor, pero no podemos comparar a un Rolls Royce o a un jet privado como hoy en día los de la prosperidad afirman que lo están haciendo por la palabra o porque Dios se los ha pedido. Dios nunca se contradice. Hay que recordar, hermanos, entonces, con esta primera parte de la traducción o de las traducciones, que la Biblia es escrita en un país muy lejano, con un idioma diferente, con una cultura diferente, con hebraísmos o modismos, como le conocemos nosotros, diferentes, y que nuestras traducciones que han llegado a nosotros han sido traducciones o copias de copias de copias de copias. Y es ahí donde muchas veces se pierde lo que nosotros leemos, pero para ello es que nosotros estamos aprendiendo hermenéutica, para saber qué realmente quisieron decir los escritores en el tiempo bíblico. Porque hoy en día, le menciono, esos idiomas sí existen y sí hay Biblias en ese idioma también, pero para ello necesitaríamos nosotros aprender hebreo, aprender arameo y aprender griego, que son en los 3 idiomas que la Biblia fue escrita. Hoy en día los profesores y los teólogos se han dado la tarea de estudiar hebreo, arameo y griego, precisamente para poder interpretar la Biblia como está escrita.
qué es lo que realmente significa y qué es lo que realmente quiere decir cierta palabra. Para nosotros poder interpretar entonces la Biblia, que fue escrita en un país muy lejano y en 3 idiomas diferentes a las de nosotros, es por eso que necesitamos las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica se va a encargar entonces de interpretar lo que dice el texto. Pero ahí es el primer tip que les doy. Necesitamos nosotros usar la hermenéutica para los pasajes oscuros, y no es que haya un pasaje oscuro en la Biblia, si es interpretación de Dios. Pero la gente muchas veces no entiende un pasaje y le llamamos un pasaje oscuro, porque no le encontramos un significado correcto. Y por eso es necesario que solamente en los pasajes de difícil interpretación es que vamos a utilizar las reglas de la hermenéutica. No vamos a utilizar las reglas de la hermenéutica en toda la palabra, porque la Biblia tiene pasajes literales. Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad literal que hasta hoy en día existe. Jericó, las palmeras, el aceite de los olivos. Todo eso es literal y muchas veces la gente trata de interpretar una palabra, ¿cierto? Hay palabras que tienen algún significado diferente o simbólico, pero el primer tip que les doy es que cuando usted encuentre un pasaje o con un sentido literal o lógico, no busque otro sentido. Porque si usted le busca otro sentido a un pasaje que es literal o que es lógico, usted va a poder interpretar ese pasaje de muchas maneras, de diferentes maneras, porque se cree que con la Biblia podemos demostrar cualquier cosa. Y por eso es muy importante en ese tip que les doy, si encuentras un pasaje lógico o literal, no busques otro sentido. Amén. No le busques otro sentido. Si usted encontró un sentido literal o lógico, ya no busque otro sentido. En especial el libro de Cantar de los Cantares, la gente ha malinterpretado ese libro. Y ese libro, quiero decirles, hermanos, que ese libro es literal. Y si usted lo ha leído, dirá, ¿cómo es posible que sea literal? Pues no podemos hablarlo simbólico, porque está hablando exactamente de una pareja de enamorados, de cómo se aman, cómo se quieren. Pero es el libro más mal interpretado de nuestra Biblia, precisamente por la lectura tan clara que tiene. Y no queremos muchas veces que nos hablen claro. Pero ese libro, les digo, es literal. Siguiente diapositiva, hermano. La hermenéutica, hermano, se divide en dos categorías. La hermenéutica general y la hermenéutica especial. Es muy importante saber estas categorías porque cada una de ellas estudia una cosa diferente, una manera diferente. La general es la que estudia las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico. Le repito, la hermenéutica general es la que estudia las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico.
Estas reglas vamos a irlas viendo una por una. Y le voy a pedir al hermano Valentín que me pase la diapositiva que le mandé ahorita al último hermano Valentín. Le mandé un PDF ahorita. Me la pone esa, por favor. Y esta interpretación, hermano, la interpretación general, cuando hablamos de un análisis histórico, cultural o contextual, o un léxico sintáctico o teológico, es precisamente la que nos enseña cada una de las reglas a interpretarlas conforme a la interpretación que tiene el texto y el contexto. Que sepamos cómo está escrito, dónde fue escrito, para quién fue escrito. La Biblia, hermanos, no fue escrita para todos lo mismo. La Biblia está escrita para tres tipos de personas, que son los judíos o los hebreos, son los gentiles, y al final tenemos a la iglesia. Cada uno de este grupo de personas, la Biblia habla específicamente para ellos. Uno de los errores que comúnmente se hacen hoy en día es precisamente porque somos gentiles o éramos gentiles y queremos hacernos hebreos, pero en realidad no somos hebreos nosotros. Éramos gentiles y ahora somos la iglesia. O eran judíos o hebreos y ahora también pertenecen a la iglesia, porque hay judíos que hoy en día se han convertido al evangelio y ya no son más hebreos, ya no llevan los ritos, ya no llevan la ley como un ortodoxo hebreo la lleva, sino que ahora, siendo cristiano, solamente es cristiano. De estos tres grupos, solamente a uno podemos pertenecer. Los hebreos naturales son hebreos, pero si un hebreo se convierte al evangelio, pasa a ser cristiano, pasa a ser la iglesia. Un gentil, mientras no acepta a Cristo en su corazón, sigue siendo gentil. Pero cuando se convierte al evangelio, se convierte en la iglesia. Y es ahí que la Biblia está escrita. O hay pasajes específicos para los hebreos, específicos para los gentiles y específico para la iglesia. Y a eso se dedica la hermenéutica general, a saber lo que dice realmente el texto y a qué persona se está refiriendo. La hermenéutica especial, hermanos, la hermenéutica especial es el estudio de las reglas que se aplican a géneros específicos, como son parábolas, alegorías, tipos, símil, y hay infinidad, hermanos, de géneros específicos que vamos a ir viendo en las clases posteriores. Hay alegorías, hay metáforas, hay proverbios, hay hipérboles. Si no conocemos nosotros este tipo de géneros literarios, es por eso que mucha gente lo que trata de hacer es malinterpretar la Biblia. En esta página que le mandé al hermano apenas hace un rato, a ver si la puede poner un poco mejor, le divido ahí a la hermenéutica general. Tenemos la regla fundamental, la regla primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. En la hermenéutica especial tenemos las figuras retóricas como la metáfora, la metonimia, la prosopopeya, la ironía,
la hipérbole, el símil y más. Esos géneros literarios son los que están en la Biblia y que si nosotros interpretamos el texto literal o lógico, como le dije al principio, y es una parábola, pues no va a coincidir con la interpretación. ¿Por qué? Porque es una parábola y una parábola tiene un significado diferente y un propósito diferente. Entonces es muy importante también saber en la hermenéutica especial las figuras retóricas como la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la prosopopeya, la ironía, la hipérbole, el símil y más que le voy a dar en las clases que usted ya tiene. Con esta introducción usted se va a dar cuenta de todas las figuras retóricas que tiene la Biblia y podría haber más, pero no tenemos mucho tiempo para estudiar todas. Pero le pusimos las más que hay en la Biblia para que usted pueda entenderla. En esa hoja, ahí le puse la bibliografía, que es la Reina Valera 1960, y la hermenéutica, introducción bíblica, y su autor. Para que si usted quiere comprarlo y entienda un poco mejor la clase, antes de que empiece la clase, usted la lee en su casa, pues usted ya va a saber lo que le estamos explicando. Con esta introducción, hermanos, pasamos a lo que es la interpretación de la Biblia. Gracias, hermano Valentín. Ya puede pasar en las otras hojas que teníamos. Para poder interpretar la Biblia, número uno, tenemos que saber o preguntarnos qué veo en el texto. ¿Qué veo? Para poder interpretar la Biblia, hermanos, hay que leerla. Si le preguntara yo a usted, de los casi 70 que hay, ¿cuántos leen su Biblia? Quizá todos me van a decir que todos leemos la Biblia. Más arriba, hermano, ¿qué veo? Es la primera pregunta. ¿Qué veo? Ahí, hermano. Para poder interpretar la Biblia hay que leerla, observar el texto. Observar el texto significa escudriñar. El Señor Jesús dio esa orden en 5:39 de Juan: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, hermanos, no es solamente leer la Biblia de pasada, sino que hay que saber qué realmente dice ese texto. Si solamente leemos la Biblia de pasada, no le vamos a encontrar los grandes tesoros que tiene la Biblia. Y cuando hablo grandes tesoros, es porque a simple vista se nos pasan los tesoros que hay escondidos en la palabra del Señor. Pero cuando usted empieza a escudriñar la Biblia, usted se da cuenta que tiene más sentido de lo que usted le había dado al principio. Así que mientras más tiempo se pasa en la observación, menos tiempo pasará usted en la interpretación y viceversa. Mientras más tiempo pasa usted leyendo y observando el texto y meditando y escudriñando, menos tiempo usted se va a pasar en la interpretación de la palabra o de la predicación que usted quiere dar. Usted se da cuenta que el predicador por lo regular utiliza solamente un texto en la Biblia. Y ese texto en la Biblia lo desglosa y lo desglosa y lo desglosa y lo desglosa. ¿Pero por qué? Porque observó mucho ese texto. Escudriñó ese texto. Y quizás hasta ni le dio tiempo a este predicador de transmitir el mensaje que quería dar, porque tenemos poco tiempo en la predicación, solamente 1 hora.
Algunos predican 40 minutos, algunos predican un poco más. Pero muchas veces no nos da tiempo a nosotros explicar un texto que queremos darle a la iglesia. ¿Por qué? Precisamente por el tiempo. Pero nos pasamos mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, quizá un día entero. Quizá hoy estudié un poco y mañana volví a seguir estudiando ese texto porque tiene mucha información. Así que mientras más tiempo se pasa usted observando el texto, más tiempo en la observación, menos tiempo pasará en la interpretación y viceversa. Tenemos unas reglas para leer. No sé cuántos hayan utilizado este método de leer, pero número uno, hay que leer repetidamente. Para que usted pueda entender un pasaje o un libro o un Nuevo Testamento o un Antiguo Testamento o toda la Biblia, necesita usted leer la Biblia muchas veces. En los primeros meses de mi conversión, para poder entender yo al Apocalipsis, lo estudié 7 veces en el mes completo. 7 veces estuve estudiando, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo Apocalipsis, porque no tiene cronología a simple vista. En el capítulo 4 como que se detiene el apóstol Juan y ahora aparece en el cielo, fíjese. Y la iglesia no aparece desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19. ¿Por qué? Porque ya se fue con el Señor y ya está la tribulación aquí en la tierra. Obvio, la iglesia ya no está aquí. Entonces, para poder nosotros entender la Biblia, hay que leerla repetidamente. Un consejo que le damos a la gente que quiere leer la Biblia es que se lea 3 capítulos diarios y al cabo de un año se habrá terminado la Biblia completa. Este consejo se lo escuché a un predicador en mi primer año de convertido. Dijo que él tenía este método de leer la Biblia, 3 capítulos diarios, y él se leía la Biblia completa en un año. Y dijo, tengo 50 años en el Evangelio, así que 50 veces he leído la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo sorprendente, dijo, es que cada año que leo esos mismos pasajes, le encuentro cosas diferentes. Fíjese nada más. Qué cosas, ¿verdad? Cosas diferentes, sí es cierto, hermanos. Encontramos nosotros cosas diferentes cuando leemos la Biblia repetidamente. Vamos a tener 5 minutos, hermanos, de descanso y a las 8 o a las 9:35 regresamos, ¿les parece? Parece que me pasé. Nadie me avisó, pero descansamos 5 minutos, hermanos. Ven, hermano, ven.
Si nosotros que tratamos un poquito, porque no puede ser que es que, ay, que uno es, no, un poquito de escuchar la palabra, de leerla, ¿sí? Y de tratar de vivirla. ¿Se salió el hermano? Pues estamos en 5 minutos de receso, hermano. Se pasó del tiempo, pero ya regresa en unos minutos. Recuerden pausar sus o mute sus micrófonos para que no escuchemos sus conversaciones. Amén, hermanos. Hasta ahorita alguien tiene una pregunta. Si no hay, continuamos. Estamos en las reglas para leer repetidamente. Si usted lee la Biblia, como le menciono, solamente 3 capítulos diarios, al final del año habrá usted terminado de leer la Biblia completa. Y es que necesitamos tiempo, hermanos, para leer la Biblia. No podemos agarrar la Biblia solo para leerla y ya. Necesitamos pensar en ella, tener la paciencia o el tiempo. Selectivamente significa con los temas y muy importante en oración. Antes de leer la Biblia hay que orar para que el Espíritu Santo nos revele lo que Él quiere decirnos en esa palabra del Señor. Si usted lee la Biblia de esa manera, usted va a poder entender lo que dice la palabra del Señor. En mi persona yo tengo un método que aprendí también para leer la Biblia, y la primera es secuentemente, en secuencia. Agarra usted el libro, por ejemplo, de Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y así se va secuentemente.
La segunda manera es temáticamente, con el tema. Y eso ya es casi para las personas que van a predicar o dar un estudio, o cuando ya están enseñándole a los niños, a los jóvenes, empieza usted a leer la Biblia temáticamente, por temas. Y se va usted a admirar de cuántos temas puede usted encontrar en la Biblia. Todos. Cualquier tema que usted quiera hablar, lo va a encontrar en la Biblia. Y número 3, que es la más difícil, es leerla cronológicamente. Cronológicamente significa como lo que estamos hablando, que fue escrita en hebreo, en griego, en arameo. Cronológicamente es transportarnos al momento de lo que estamos leyendo e imaginarnos lo que estaba pasando en ese momento. Y ahí es donde usted le va a encontrar muchos tesoros que le estoy mencionando en esta ocasión. Para leer la Biblia entonces también, aparte de repetidamente, pensativamente, pacientemente, selectivamente y en oración, hay que tomar en cuenta las palabras de conexión o la sintaxis que usted aprendió en la exegesis. La sintaxis son las palabras que conectan el enunciado, que conectan el versículo. Cuando usted empieza a darse cuenta de esas palabras que tiene la Biblia y le da el significado correcto, usted dice, realmente cuando yo leí la primera vez no vi esta palabra. Y son las más importantes. En inglés significa tell, que significa decir o decirme o dime. Es una manera de cómo nosotros podemos memorizar la clase. Bíblicamente o en el seminario se conoce como la mnemotecnia, métodos para memorizar. Y esta mnemotecnia que tenemos aquí, TEL, se refiere a las palabras de conexión en la Biblia que son, número 1, temporales. Son las palabras que nos dicen el después, el antes, el ahora, el entonces, el hasta o el cuándo. Se refieren al tiempo. Son palabras que unen el versículo, pero en el tiempo. Enfáticas, de hecho, únicamente, en verdad, verdaderamente. Esas palabras son enfáticas. Nos dicen lo que quieren decirnos realmente. Otras palabras son locales, del lugar, en donde, en, dentro, sobre, encima de. Estas palabras locales, o sea, de dónde se encuentra. Si hablamos de Jericó, estamos hablando de una ciudad. Si hablamos del templo, estamos hablando del santuario de Dios. Es un local, es una palabra local. Y lógicas, bueno, lo lógico usted ya sabe lo que tiene secuencia, lo que es verdad, lo que tiene sentido. Eso es lo que significan las palabras lógicas. Si usted ve en la Biblia a un perro, por ejemplo, que llegaban los perros y le lamían las llagas a Lázaro, pues tiene lógica y es un perro, ¿sí? Usted sabe que es un perro lógico. Si habla de una calle, si habla de una ciudad, usted sabe lo que es lógico. Empezamos entonces a la interpretación. Ya hoy sí empezamos a lo que es la interpretación. Cuando dijimos ¿qué veo? La primera pregunta es referente a la Biblia. ¿Qué veo en la Biblia? Ahora, ¿qué significa esto? Es la primera interpretación que vamos a hacer, o se le llama la primera regla. ¿Qué significa esto? Es la primera pregunta. ¿Qué significa esto? Así que vamos a dar uso a lo que se llama la regla fundamental. En la hermenéutica, la primera que vimos
vamos a ver las reglas, y hay una que se llama regla fundamental, y luego las 5 reglas siguientes, que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Primeramente Dios, las vamos a ver la próxima semana. Esta interpretación de qué significa lo que yo estoy viendo en la Biblia, la regla fundamental, por la introducción que acabamos de ver, hemos visto cómo es propio y lo más conveniente que en cualquier pasaje donde se hayan puntos oscuros, se procure que el mismo sea su propio intérprete. En la Biblia esto es conveniente, factible y absolutamente necesario e indispensable. ¿Qué significa la regla fundamental? La regla fundamental para la recta interpretación bíblica es, a saber, la escritura explicada por la misma escritura. No quiere usted interpretar la Biblia con otro libro, por ejemplo, el libro del Mormón. Usted no puede interpretar algún pasaje de la Biblia o los dogmas católicos. Usted no puede interpretar la Biblia con los dogmas católicos, porque un dogma es una orden de un hombre. Ellos lo decidieron qué iban a hacer y qué no hacer. La regla fundamental, hermanos, es la escritura explicada por la misma escritura. Todo lo que usted quiera saber de la Biblia, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Es conveniente ahí en el segundo método que le di de estudio de la Biblia, temáticamente de un tema. Usted va a agarrar un tema, si está en el Nuevo Testamento, usted va a leer el Nuevo Testamento y va a leer el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que tiene relación, está unido ese tema que usted quiere, ya sea de salvación, ya sea de sanidad, ya sea el adulterio, ya sea el templo, ya sean las fiestas. Usted se va a dar cuenta que todas esas doctrinas se interpretan con la misma escritura. No quiere usted interpretar la palabra de Dios con otro libro, porque hemos escuchado, bueno, es que alguien dijo esto, y no es lógico, hermanos, que tomemos algún pasaje de alguna persona que lo dijo y que lo quieramos adherir a la palabra del Señor. Ha habido grandes teólogos, pero los cristianos verdaderos, aunque han tenido una gran inspiración de parte de Dios, le ha dado profecías Dios a ciertos hermanos, pero la profecía de hoy en día no está por encima de lo que es la palabra del Señor. La Biblia ya se terminó, ya dejó de escribirse y ya no hay más textos nuevos que algún profeta, por muy de Dios que diga ser, quiera incluirlo. Es lo que sucede con las sectas hoy en día. Una secta, su líder o su personaje principal es el líder, es al que siguen. En eso se diferencia una iglesia de Dios y una secta. Muchas veces dicen que es cristiana, pero no es cristiana. ¿Por qué? Porque siguen la idea, la orden y el mensaje que les da su líder. No podemos nosotros interpretar la Biblia por otro mensaje que alguien nos lo haya dado, aunque sea profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a contradecir. Ignorando, hermanos, o violando este principio sencillo y racional, la gente encuentra apoyo para sus funestos errores, ya que sacan de contexto palabras o versículos de su conjunto y no permiten que la escritura se explique por sí sola. Un ejemplo que tenemos, los judíos que rechazan a Cristo hoy en día. Usted se da cuenta que los judíos no aceptan a Jesús. Es más,
Su Biblia de ellos no es como la de nosotros con 66 libros. Ellos solamente tienen los libros del Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Así que para ellos Jesús solamente fue un profeta y nada más. Y como en los escritos del Antiguo Testamento hablaba de que el Mesías iba a ser el libertador, el salvador, y murió crucificado, ellos dicen, para nosotros Jesucristo no fue nuestro Mesías. Es más, todos los días en el Muro de los Lamentos, allá en Jerusalén, siguen orando por su Mesías, porque venga su Mesías. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica la regla fundamental de la hermenéutica, que la Escritura se explica por ella misma. La Escritura, hermanos, habla en el Antiguo Testamento y se comprueba en el Nuevo Testamento. Eso lo hemos visto para que podamos comprobar que la Biblia realmente es verdadera. Esa es la primera regla que tenemos, la fundamental. Número 1, los judíos rechazan a Cristo. Número 2, los papistas con el error del papado. Ellos creen que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. O sus tantos santos que tienen como intercesores, o María. Y la misma Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo, según Hechos 4:12. Así que si nosotros no ponemos en práctica esta Biblia, bueno, la gente hoy en día está poniendo interpretación equivocada a la palabra del Señor. Los espiritistas usan la Biblia para lo que es la reencarnación, pero la Biblia no habla de reencarnación, habla de encarnación, es diferente. Juan 1:1 dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí no habla de reencarnación, habla de encarnación. El verbo se hizo carne. No habla de reencarnación, doble vez. Sin el uso de las reglas de hermenéutica, se dice que con la Biblia se puede probar lo que se quiere, como la mala voluntad, la incredulidad, apoyo a falsas ideas mundanas, la pereza en el estudio bíblico y aún hasta la perdición. Escuché a una persona decir que por medio de la predestinación de Romanos 8:28, dice que él por eso no se esforzaba tanto, porque que si al final Dios ya lo había predestinado para perderse, dice, yo estoy aquí insistiendo en que Dios me salve, pero no ha leído toda la Biblia, que dice claramente que él no quiere que ninguno perezca, según el apóstol Pedro. Él no quiere la muerte del impío, dice Proverbios. Él quiere que todos seamos salvos. Claro que si la persona no se esfuerza, pues al final va a perder su salvación, pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que seamos salvos. Para el verdadero cristiano, sabe que la ley de Jehová es perfecta, según Salmos 19:7, y que no hay error en la palabra, sino en el hombre. Además sabe que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 4:2 y Proverbios 36, no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22:19 dice, y si a alguien le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que no podemos tampoco ni añadir a la Biblia, ni quitarle a la Biblia. Necesitamos leer conforme está escrita la palabra de Dios. Ahora es bien sabido, hermanos, que el primer intérprete de la palabra de Dios fue el diablo, dándole un sentido que no tenía, falseando astutamente la verdad. Más tarde el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra escrita, truncándola, es decir, citando la parte que le convenía y suprimiendo la otra.
El enemigo se dice que sabe lo que está escrito en la palabra de Dios, pero se da cuenta que cada vez que habla conforme a la escritura, conforme a lo que está escrito, le quita o le pone. Dios no le dijo a Adán que el día que comieres de ese fruto serías como yo. El diablo le dijo, no, Dios sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios. Él no quiere que tú seas como Dios. Y engañó a la mujer de esa manera. Cuando habló con Jesús en la tentación, suprimió algunas partes y tomó solamente unas partes que quería que el Señor Jesús hiciera. Jesús, que sabe la palabra, pudo contestarle y vencerle de esa manera. Así como cristianos nosotros podemos defendernos si sabemos la palabra del Señor. A esta regla fundamental se le conoce como la regla de las reglas. Oiga bien, se le conoce como la regla de las reglas, porque de esta se desprenden otras varias que, como veremos, nacen de la misma. Después de esta regla fundamental, vamos a ver las siguientes 5 reglas que se desprenden de esta misma regla, que es la regla fundamental. Necesitamos nosotros entonces interpretar la escritura conforme o usando la escritura. Reza por ahí, hermanos, un dicho o un refrán, no sé cómo usted le conozca, pero dicen que una verdad a medias es una gran mentira. El diablo utilizó algunas verdades, pero las usó a medias, ¿cierto? Entonces, una verdad a medias es una gran mentira. A eso en el mundo secular se le conoce como falacia, fíjese. ¿Sí? Una falacia es que dicen cosas como una verdad, pero las dicen a medias. Y el diccionario nos dice que esta palabra la utiliza especialmente la política de la democracia. Oiga, la política de la democracia. No hablamos de demócratas y de republicanos, pero la falacia es una manera de hablar de los demócratas. Te prometen una cosa, pero no lo cumplen. Eso es una falacia. Hablar una verdad, pero solo a medias. En el Evangelio no podemos hacer eso, en la Biblia no podemos hacer eso, porque la Biblia tiene todas las respuestas que usted quiera en el tema que usted esté estudiando. Le puse ahí 3 ejemplos y por lo regular en cada regla solo vamos a ver 3 ejemplos para no llenarlos de información, ya que usted tiene una Biblia, tiene 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, tiene 1189 capítulos y tiene 31.102 versículos en la Biblia. Así que usted tiene mucho material para poder estudiar. Pero aquí le pongo solo estos 3 ejemplos. Y algo sencillo es que Isaías capítulo 7, verso 14 nos habla de la profecía referente al nacimiento de Jesús. Y en Mateo capítulo 1, verso del 21 en adelante, nos confirma esa profecía. Así que entonces el nacimiento virginal de Jesús por medio de la Virgen María está comprobado conforme a la Escritura. No usamos otros libros, ni siquiera de historia, sino que la misma Biblia nos explica que Isaías 7:14 nos habla de que nos iba a nacer un niño, su nombre iba a ser llamado Emmanuel, y Mateo nos habla que cuando nació Jesús le pusieron Jesús porque él salvaría a la gente. Alguien dirá, bueno, ahí hay un error. Bueno, Emmanuel significa Dios con nosotros, y Mateo 1:21
en adelante nos dice, y será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego el evangelista dice, y le pusieron por nombre Jesús porque él salvaría a muchos. ¿Qué significa Jesús, hermanos? La palabra Jesús significa Jehová salva. Esa es la traducción del nombre Jesús. Jehová salva. ¿Hay algún error entre Emmanuel, Dios con nosotros, y Jehová salva? Pues está hablando que Dios iba a venir a nosotros a salvarnos. ¿Y quién era Dios? Bueno, es Jehová, que nos habla el nombre de Jesús. Habacuc capítulo 2, verso 4 nos habla acerca de que el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17 nos habla de ese mismo texto. El apóstol Pedro en su segunda carta también nos habla del justo. Dice, si el justo con dificultad se salva. Y aquí Romano nos está diciendo que la justicia se mueve por medio de la fe. Entonces usted tiene la Biblia para poder entender los pasajes de la Biblia sin necesidad de buscar otras ayudas. Que es bueno que usted lea libros seculares, bueno, no seculares, sino cristianos, donde usted pueda llenarse de palabra de Dios, que sus siervos, Dios quizá les permitió escribir. Éxodo capítulo 12, verso 21, nos habla acerca del Cordero Pascual, y en Juan capítulo 1 nos habla que Él es el Cordero Pascual. Ahí en Juan capítulo 1 todavía no se está hablando de la Pascua que sucedió cuando Jesús fue crucificado. Un día antes hizo la Pascua, y después cuando Él fue crucificado dice que Él era también el Cordero Pascual, porque como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Entonces ahí vemos que esta regla fundamental es muy importante, sencilla quizá, pero es muy importante, hermanos, que la tengamos y la pongamos por obra. Hasta aquí, Dios les bendiga, aleluya. Si alguien tiene una pregunta, la palabra es muy clara, muy sencilla. Iremos viendo cada una de las reglas y usted se va a dar cuenta que es fácil entender la Biblia si llevamos a cabo las reglas de la hermenéutica. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta en este día? Y si no, pasamos los micrófonos al hermano Valentín, que a las 9 termina la clase, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Hasta aquí termina la primera clase. Si ustedes se dan cuenta, ahí termina la primera clase. La segunda clase vamos a empezarla, Dios mediante, la próxima semana. Amén. Hermano Valentín, Dios le bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga, y sabemos que pues todo es para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Que estamos en esta plataforma, ¿verdad? Para aprender, para mejorar, y le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos comenzado una nueva clase, y les pedimos, ¿verdad? A los secretarios, a los pastores de cada iglesia, ¿verdad? Que sigan invitando, ¿verdad? A su iglesia, ¿verdad? A los miembros que antes se conectaban. Tal vez podemos invitarles, ¿verdad? A que se unan, ya que es importante, ¿verdad? Prepararnos, y así vamos a estar orando, hermanos, para terminar esta clase, ¿verdad? Gracias, maestro. Y nos vemos a la misma hora en 8 días, el próximo martes, si Dios lo permite. Y vamos Amén, a estar hermano. orando. Si nadie tiene una pregunta, vamos a darlo por terminado, y así estamos saliendo de esta plataforma. Amén. Oramos así.